Buen día, profesor. En esta oportunidad nos corresponde abordar el tópico habeas data y la jurisdicción contencioso-administrativa especial. Mi persona, Anaela Díaz, procederé a explicar el habeas data. Sin embargo, antes de ello es menester puntualizar que el objetivo del derecho administrativo es regular las relaciones entre la administración pública y la ciudadanía, en función de los derechos fundamentales que posee el pueblo y el deber que tiene el mismo de protegerlos. Es decir, efectuar correctamente la tutela judicial efectiva. Por tal motivo, surge la necesidad de contar con mecanismos precisos y eficaces para la resolución de conflictos de estas relaciones a través del control jurisdiccional a cargo de tribunales especializados, surgiendo así la jurisdicción contencioso-administrativa. A tales efectos, la Constitución Nacional, a partir del artículo 259, ha dispuesto la creación de la jurisdicción contencioso-administrativa, con el propósito de controlar la actividad administrativa para garantizar a como de lugar los derechos de los administrados, como también la idónea actuación de la administración pública. Partiendo de ello, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa contempla las reglas a seguir en los procesos contenciosos administrativos ordinarios. Sin embargo, existen procesos que, de acuerdo a la relación jurídico-administrativa objeto de control, ameritan sin lugar a dudas reglas especiales para su tramitación. Por tanto, es trascendente conocer y comprender de la mejor manera las clases de procedimientos contenciosos administrativos especiales aplicables en el ordenamiento jurídico venezolano y, por supuesto, su fantástica relevancia. En este orden de ideas me corresponde puntualizar la acción de habeas data. El mismo podría decirse que es un recurso de naturaleza jurisdiccional, cuyo fin es proteger el derecho fundamental de acceso a la información y a los datos personales, previsto y contemplado a partir del artículo 60 constitucional, que contempla la protección de la privacidad y el resguardo de los datos personales. Por tanto, el habeas data parte del supuesto de la existencia de datos o información personal en un registro, bien sea público o sea privado. Y en tal sentido, las personas tienen el derecho de acceder a los mismos, así como conocer la destinación de tales datos. Asimismo, este recurso faculta al accionante de solicitar ante el órgano jurisdiccional de rigor la realización de diferentes modificaciones sobre esta información personal, como por ejemplo destruir, actualizar, rectificar tales datos, solo si por causa de estos se plantea una limitación en los derechos del accionante. Por ejemplo, la negativa del registro civil de proporcionar un acta de nacimiento. Ahora bien, conforme a ello, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional ha desarrollado a lo largo de sus jurisprudencias los fundamentos y el alcance de la habeas data, reconocido como un derecho de las personas sobre su propia información. En virtud, reconoce en tal sentido diferentes derechos como la facultad de conocer la existencia de registros, el acceso a la información propiamente, el derecho a una respuesta oportuna, conocer la destinación de esa información registrada, la modificación de datos carentes de exactitud, como también la eliminación de aquellos que afectan de alguna u otra forma los derechos de los interesados. Si bien este procedimiento en principio estuvo regulado por la Sala Constitucional a través de la jurisprudencia en sentencia 2551 de septiembre de 2003 y sentencia 1511 de noviembre de 2009. Ahora bien, con la entrada en vigencia en el 2010 de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se incorporó el procedimiento de habeas data a partir del artículo 167 y subsiguientes. Este mecanismo, a partir del reconocimiento del derecho constitucional del habeas data, plantea la interposición de la demanda escrita una vez que quien administre la base de datos
donde reposa la información del accionante, incurra en abstención o de alguna manera deniegue la solicitud del accionante sobre dicha modificación, eliminación, como también solicitud de conocimiento del uso de datos personales. Ahora bien, cabe resaltar que este recurso enmarca el principio de celeridad procesal, por lo que al igual que las acciones de amparo constitucional, todos los días son hábiles para su promoción. A diferencia de las normas procedimentales dictadas por la jurisprudencia, la competencia de la demanda corresponde a los tribunales de municipio con competencia en materia contencioso-administrativa del domicilio del solicitante, el cual deberá incorporar las pruebas documentales que fundamenten la solicitud. Con la admisión de la demanda, el tribunal ordenará al demandado a presentar un informe respecto a la controversia. En este orden de ideas, entregado el informe por parte del agraviante, le corresponde al solicitante presentar observaciones debiendo dictar sentencia. Ahora bien, obviamente debe dictar sentencia el tribunal, teniendo el tribunal la facultad de celebrar una audiencia pública de acuerdo a la complejidad y circunstancias del caso. En cuanto a la decisión, básicamente se refiere a puntualizar concretamente el orden a seguir por el agraviante respecto al manejo de los datos del solicitante de acuerdo al caso. Ahora bien, el agraviante puede ejercer el recurso de apelación ante el respectivo tribunal de alzada en un lapso de 3 días tras ser publicado el fallo, teniendo las partes un lapso de 5 días para presentar escritos. Es entonces que el juez tiene un lapso de 30 días para decidir sobre este recurso, sin que hubiere lugar a casación. Continuando con lo expuesto por mi compañera, el punto resaltante es el contencioso administrativo funcionarial. En este nos hablan sobre la ley del Estatuto de la Función Pública, que a partir del artículo 92 y subsiguientes, este establece el procedimiento contencioso administrativo en materia funcionarial, el cual tiene el objetivo principal del control de los actos administrativos con efectos particulares, dictados con base en dicho texto, según la Ley Orgánica de los Procedimientos Administrativos. Este nos habla sobre el prerequisito del acceso a esta misma jurisdicción, el cual es la emisión del mismo acto administrativo, el cual a través de la vía administrativa resulta agotada, contando las acciones con un lapso de 3 meses a partir de la misma emisión del acto, el cual se impone la demanda correspondiente. Es por esto que la competencia de esta jurisdicción la corresponde a los juzgados superiores en materia de contenciosa administrativa del mismo lugar de los hechos, o por decirlo así, o donde se dictó el acto administrativo. Está siendo la normativa aplicable en segunda instancia del procedimiento descrito por la misma Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Es por esto que en este sentido se entiende que son asuntos de materia contenciosa administrativa funcionarial, el cual estas son las reclamaciones de los aspirantes y funcionarios públicos por actuaciones o hechos de la misma administración pública, el cual estas en ciertos casos resultan lesivos de sus derechos, así como el momento de solicitar la nulidad de convenios colectivos. Es por esto que los procedimientos a seguir constan de una querella consignada ante el juez de la primera instancia de este mismo municipio y para su posterior recepción por el juzgado superior de lo contencioso administrativo. Esta es el accionante, el cual deberá señalar las identificaciones correspondientes de este mismo acto, el cual su objeto sería la nulidad de los derechos de este mismo accionante. Es por esto que las pretensiones de carácter pecuniario, estas lo fundamentan los jurídicos y fácticos de este mismo reclamo. Es por esto que estos medios de prueba documentales son de las diligencias y citaciones de esta misma notificación.
asimismo son aquellas consideradas de importancia para estos mismos casos. También nos hablan de que la querella, esta puede ser extensa o esta puede poseer algunos elementos que conduzcan un retardo procesal en ciertos casos. Y es por esto que el juez podrá dictar el despacho saneador en un lapso de 3 días a la misma consignación, mediante el cual ordenará la reformulación de este mismo escrito. También se entiende que en este mismo lapso de 3 días de despacho se aplicará una admisión de querella. Esto quiere decir que se tiene que verificar que no posea causales de inadmisibilidad, y a partir de este mismo entonces el tribunal solicitará en un lapso de 2 días la presentación del expediente administrativo. Y en este mismo lapso, no más tardará 15 días, realizará una constatación al titular de las funciones de esta misma entidad. Es por esto que se le adjudicará a este mismo órgano o, por decirlo así, al ente querellado. Es por esto que, finalizando el lapso de la contestación en un lapso de no más de 5 días, este mismo juzgado ordenará la celebración de la audiencia preliminar. Esto quiere decir que en esta misma manifestarán cuáles son los aspectos que traban la litis, que esta es que a partir de la cual las partes harán sus consideraciones y el juez mismo promoverá la conciliación, el cual está de llevarse a cabo, esta culmina con este mismo proceso. Es por esto que en caso contrario, esta se dará alguna apertura a algún lapso probatorio. Esto quiere decir que este mismo lapso no será mayor de unos 5 días tras la audiencia, y esta tendrá una duración de no más de 10 días dependiendo de la prueba a evacuar. Tras esto, esta misma se pautará, por así decirlo, en un lapso de 5 días la celebración de la audiencia definitiva en su totalidad, en donde las partes estas presentarán sus alegatos orales culminando el debate, y el juez se retirará posteriormente para pronunciarse y dar su conclusión, por así decirlo, en la misma parte dispositiva del fallo, o en algún caso de complejidad, este podrá dictar el mismo dentro de los 5 días posteriores a la audiencia. Pronunciándose este mismo, el dispositivo de fallo, será publicado de manera íntegra en un lapso de 10 días, atendiendo así las consideraciones en rigor planteadas por la misma ley del Estatuto de la Función Pública. Es por esto que a partir de su mismo artículo, que es el artículo 108, nos dice que adicionalmente el juez contará con amplias potestades cautelares, el cual esté en consonancia con el establecido en esta misma norma procesal. Y finalmente, en materia de apelación, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, esta nos dice que son componentes los juzgados nacionales, el cual que de acuerdo a esta, con lo establecido en su mismo artículo 24, numeral 7, también nos mencionan, aparte de esta, que nos resulta de demasiada importancia destacar el criterio expuesto por Beidel, el que en este menciona que la nueva ley del Estatuto de la Función Pública solo establece la posibilidad de aplicar el proceso contencioso funcionarial a las normas del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque estas regulan el procedimiento en breve y no hace alguna mención sobre algunas normas de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, sino que únicamente para la revisión de las causales de admisión de la querella y el procedimiento a seguir en segunda instancia. Es por esto que, no obstante, se puede considerar que, siendo el proceso funcionarial, este puede ser un proceso de naturaleza contenciosa, tal como la cualifica la misma y la propia ley, el cual se pueden resultar aplicables sin alguna duda como principios generales. Muy buenos días, mi nombre es Julio Gami y a continuación les hablaré sobre lo que es el contencioso laboral y el contencioso de explotación laboral.
De acuerdo a lo establecido, lo que es el control jurisdiccional de las actuaciones emanadas de los órganos administrativos de trabajo en nuestro país, en Venezuela, en este caso, las inspectorías de trabajo y el Instituto Nacional de Prevención de Salud y Seguridad ha sido un punto de profundo debate a lo largo del desarrollo de la jurisprudencia. A su juicio, al concebirse el derecho del trabajo como una rama autónoma a la cual corresponden sus propias leyes y sus propios procedimientos, aun cuando la ley dispone de órganos de naturaleza administrativa y el control de los actos de éste y su declaratoria de nulidad. ¿Esto corresponde a qué? Corresponde a que propiamente a los órganos de jurisdicción laboral, tal y como lo recoge lo que es la ley eh, orgánica procesal del trabajo en su artículo 29, y a su vez también es de suma importancia, ya que en el mismo sentido la Sala de Casación Social, a través de sentencia 1017 del 21 de octubre del 2016, establece lo presente, que con el propósito de examinar la competencia de esta sala en casación social para decidir el recurso de apelación sometido a lo que es su consentimiento o su conocimiento, la sala plena de este tribunal, en sentencia número 27 del 26 de julio del 2011, deja sentado que corresponde a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia laboral el conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención de Salud y Seguridad Laborales, pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones, no es la naturaleza del órgano que va a emanar, sino la naturaleza jurídica de la relación. A tales efectos, el procedimiento aplicable en materia contenciosa administrativa laboral es el establecido en la Ley Orgánica Procesal de Trabajo a partir de su artículo 123, iniciando con la interposición de la demanda ante el Tribunal de Sustanción, Mediación y Ejecución. Una vez que es admitida en un lapso de 2 días tras su interposición, se notificará al demandado para la celebración de la audiencia preliminar al 10º día tras lo que es la constancia de la notificación. En la audiencia preliminar, las partes plantearán lo que son sus alegatos de forma oral y promoverán las pruebas, teniendo el juez el deber de promover la conciliación, la cual, de lograrse, concluirá con el proceso, y en el caso contrario que no se logre, el demandado deberá dar contestación a la demanda en un lapso de 5 días. Vencido este lapso, el juez remitirá el expediente al tribunal de juicio, el cual fijará la audiencia al 5.º día de haber recibido ese expediente. Lo que es la audiencia de juicio ya se celebrará en un lapso de 30 días, y en ella lo que son las partes deberán exponer nuevamente sus alegatos, y seguidamente a esto se practicarán lo que son las pruebas testimoniales y periciales a las que hubiera lugar, si las hay, pudiendo el juez aquí ordenar la evacuación de lo que son las pruebas o a su vez prorrogar la audiencia. Finalizado el procedimiento de evacuación de pruebas, el juez se retirará durante 1 hora para posteriormente pronunciar el dispositivo de fallo, publicando la sentencia íntegra en un lapso de 5 días tras el pronunciamiento. Todo esto, sobre esta decisión cabe lo que es el recurso de apelación, el cual deberá interponerse en un lapso de 5 días tras la publicación del fallo. Una vez recibido el expediente, lo que es el Tribunal Superior fijará en un lapso de 5 días la audiencia oral. Durante los próximos 15 días hábiles, concluido el debate, el juez deberá retirarse para posteriormente pronunciar la parte dispositiva del fallo que se dio y publicar el mismo en un lapso de 5 días. Ahora bien, pasamos al punto del contencioso de expropiación. Este, a su vez, se configura como una garantía judicial de debido proceso, en el cual, aun cuando exista la posibilidad de un acuerdo en el marco de conciliación y habiendo la administración cumplido con todos los requisitos para la declaratoria de utilidad pública o social del decreto de expropiación, en el caso de que esto no se logre o que no se logre un acuerdo, se debe realizar un procedimiento judicial de naturaleza contenciosa. Ortiz, en el 2012, conforme a ello, el órgano judicial competente será el juzgado de primera instancia de lo civil de la locación del bien, siendo el Tribunal de Alzada la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social, en su artículo número 23, siendo esto cuando la expropiación la solicitare la República, corresponderá conocer el caso el Juzgado Nacional de lo Contencioso Administrativo con competencia territorial. A su vez, también este procedimiento se promueve o se va a promover la solicitud de expropiación que precise el bien a expropiar y demás datos de importancia. En efecto,
el tribunal solicitará a la Oficina de Registro la respectiva certificación de gravámenes. Todo esto cumplido con el paso en que el tribunal empezará en un lapso de 3 días a los sujetos con interés sobre el objeto de expropiación, quienes deberán comparecer en un lapso de 10 días tras la publicación del emplazamiento, y en tal sentido deberán dar la contestación a la solicitud en un lapso de 3 días posteriores al lapso de comparecencia. Aun cuando exista oposición a dicha solicitud, deberá darse apertura a un lapso probatorio de 15 días. Todo esto vencido este lapso, el juez dictará como iniciada la relación de la causa por un lapso de 60 días. Posteriormente se dará lugar a la presentación de informes y al segundo día dictándose la sentencia en un lapso de 30 días posteriores a lo que es el acto de presentación. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de mi parte. Mi nombre es Milani Colmenares y en el contencioso administrativo se resuelven las controversias entre el sujeto pasivo y activo de la obligación tributaria, las cuales pueden girar en torno al nacimiento de las obligaciones tributarias y su cuantificación, así como la aplicación de sanciones en esta materia. La LOCA, en su artículo 12, nos establece o nos especifica que la Jurisdicción Especial Tributaria integra la jurisdicción contencioso administrativa contando con su procedimiento especial a partir de su propia ley, es decir, el Código Orgánico Tributario. Así las cosas en este procedimiento se desarrollan a partir del COT en su artículo 286, estableciéndonos como objeto de control los actos particulares y resoluciones impugnables a través del recurso jerárquico, no siendo aplicable para los actos de procedimiento amistoso o dictados por autoridades extranjeras. Sobre este punto, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido el presente criterio. Igualmente, ha reiterado esta máxima instancia que del artículo 259 del Código Orgánico Tributario de 2001 se desprende el ámbito material de la aplicación del recurso contencioso en materia tributaria, conforme al cual puede el contribuyente impugnar mediante dicha acción judicial los actos administrativos de efectos particulares de naturaleza o contenido tributario que consideren lesivos a sus derechos subjetivos. Dicho esto, el recurso en cuestión se interpondrá a partir del escrito de la demanda ante los tribunales superiores del contencioso administrativo que contenga los fundamentos de derecho y de hecho, así como son las pruebas documentales que deben sustentar la pretensión, el cual deberá ser interpuesto en un lapso de 25 días tras la notificación del acto impugnado, o documentales que deben sustentar la pretensión, el cual deberá ser interpuesto en un lapso de 25 días tras la notificación del acto impugnado, o el vencimiento del recurso jerárquico en el tribunal con competencia en el territorio donde esté domiciliado el solicitante, extinguiéndose la instancia tras un año de inacción procesal. Una vez practicadas las notificaciones, de rigor al 5º día se determinará la admisibilidad del recurso, pudiendo ser objeto de la apelación de un lapso de 5 días. La administración plantea oposición debiendo las partes presentar informes en un lapso de 10 días. Una vez haya concluido el lapso de apelación, se dará apertura al lapso probatorio por un periodo de 10 días. Vencido el lapso promocional probatorio, las partes tendrán hasta 3 días para presentar oposición a las pruebas presentadas, disponiendo el juez de un lapso igual de 3 días para declarar la admisión de las pruebas objeto de promoción. Tras esta etapa se dispondrá de 20 días para la evacuación de pruebas. 15 días tras haberse vencido el lapso probatorio, las partes deberán presentar informes, pudiendo presentar observaciones de los informes de la contraparte en los 8 días posteriores a la presentación, y con ello el tribunal tendrá 15 días para dictar autos de mejor prever, y vencido este lapso tendrá 60 días para dictar sentencia y son prorrogables por 30 días.
La apelación podrá ser interpuesta en los 8 días posteriores a la publicación del fallo. En las causas de determinación de tributos, solo aplicará cuando la cuantía sea mayor a 100 veces el tipo de cambio oficial publicado por el BCB para las personas naturales y de 500 unidades para personas jurídicas, resolviéndose el procedimiento conforme a la LOT. De esto, el contencioso administrativo electoral este procedimiento se aplica a las demandas de nulidad contra los actos ordenados por el Consejo Nacional Electoral conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la LOPE. Asimismo, la LOTS contempla en su artículo 179 el proceso a seguir para la tramitación de dichas demandas, cuyo tribunal competente es la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la Constitución de 1999 en su artículo 297. La demanda en cuestión deberá contener la identificación de las partes, el relato de los hechos objeto de demanda y las normas infringidas por tal causa. De lo contrario, la demanda será inadmisible. Destaca sobre este aspecto lo señalado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia al hacer referencia de requisitos de admisibilidad bajo presentes términos. La Sala para decidir observa el artículo 180 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo que establece los requisitos que debe contener el recurso contencioso electoral al señalar lo siguiente. El artículo 180, en el escrito correspondiente, se dictará con precisión la identificación de las partes y contendrá una narración circunstanciada de los hechos que dieron lugar a la información que se alegue, de los vicios que se haya incurrido en supuestos o supuestas agraviantes. Asimismo, en su artículo 181 IUD, prevé que el incumplimiento de los extremos antes señalados provocará la inadmisión de la demanda, salvo que se trate de omisiones no sustanciales que no impidan la comprensión de las pretensiones interpuestas. Seguidamente de esto, en tal sentido, la demanda deberá ser interpuesta en un lapso de 15 días tras la publicidad del acto o se hubieran conocido los hechos, así como el momento en que se hayan producido actuaciones contrarias a la ley por parte de las autoridades electorales. Una vez se presente la demanda, se formará el expediente para la solicitud de antecedentes administrativos. El ente electoral, aunado a ello, se ordenará la remisión del informe respectivo en el lapso de 3 días. Recibida dicha documentación, será remitida al juzgado de sustanciación para emitir el pronunciamiento de la admisión de la demanda de un lapso de 2 días de despacho con notificación al Ministerio Público para su opinión acerca del caso. Cuando tal solicitud exista de medidas cautelares, se podrá prescindir de la documentación de informes y antecedentes habiendo lugar de la oposición y la consiguiente apertura del cuaderno separado tras 3 días de articulación probatoria para su sentencia interlocutoria en un lapso de 5 días. Los terceros intervinientes podrán comparecer en el lapso de 5 días y posterior a la última emisión de notificaciones y citaciones del caso. Seguidamente me corresponde abordar el contencioso inquilinario. Cuando se haya agotado el procedimiento inquilinario ante la Superintendencia Nacional de Vivienda, SUNAVI, el acto emanado de dicho ente podrá ser objeto de control contencioso administrativo, mediante el ejercicio del recurso de nulidad conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda del año 2011. La legislación arrendaticia, a partir de su artículo 27, otorga la competencia de la materia contenciosa administrativa inquilinaria de acuerdo con la localidad del caso. Es importante mencionar que este proceso contencioso inquilinario se diferencia de los demás procedimientos propios del derecho inquilinario,
los cuales corresponden a la jurisdicción civil ordinaria. Inclusive, este ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos. Una vez declarada la nulidad del acto administrativo regulatorio, concretamente aquel que fija un monto de canon de arrendamiento, la sentencia no podrá determinar un nuevo monto, sino que por el contrario, el órgano jurisdiccional deberá remitir el asunto a la administración, para que ésta, conforme a los términos establecidos en la decisión anulatoria, lo vuelva a fijar. El juez contencioso administrativo no solo puede anular el acto administrativo impugnado, sino que también puede disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa, con base a la apreciación de los alegatos y pruebas presentadas durante el proceso. En este sentido, el procedimiento a seguir en materia contencioso administrativo inquilinario es el procedimiento que está previsto en las demandas de acción de nulidad, según la Ley Orgánica de Jurisdicción Contenciosa Administrativa del año 2010, el cual se denomina como procedimiento común. Dicho procedimiento inicia a partir de la interposición de la demanda ante el tribunal competente en materia contenciosa administrativa inquilinaria, el cual se determinará su admisión en un lapso de 3 días después de su recepción. Posteriormente será notificado el representante del SUNAVI, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y terceros que tengan interés en el proceso. Cumplida la notificación, se ordenará la remisión del expediente administrativo, cuya entrega deberá hacerse en un lapso de 10 días o su pena de multa está entre los 50 a 100 unidades tributarias. Tras este paso, se librará al día siguiente el cartel de emplazamiento, el cual deberá ser retirado en un lapso de 3 días por el demandante, quien tendrá 8 días para publicarlo y a partir de entonces el tribunal dispondrá de 5 días para fijar la celebración de la audiencia de juicio, dentro de los próximos 20 días. La audiencia en cuestión consistirá en la exposición de alegatos orales de las partes, quienes en dicha oportunidad presentarán las pruebas pertinentes, notando el tribunal con 3 días para pronunciarse en torno a la admisión de las pruebas, contando las partes 10 días prorrogables para su evacuación. Asimismo, las partes podrán presentar oposiciones dentro de los 3 días posteriores a la consignación de escritos. Culminando el lapso probatorio, las partes tendrán 5 días para presentar informes y con ello el tribunal podrá dictar sentencia en un periodo de 30 días. En cuanto al procedimiento en segunda instancia, las partes podrán apelar la sentencia definitiva durante los 5 primeros días tras la publicación del fallo, debiendo pronunciarse el juez de alzada en los próximos 3 días a su recibimiento. Una vez se admite el recurso, el tribunal de primera instancia deberá remitir el expediente del caso, dando así apertura al lapso de recepción de pruebas documentales, las cuales estarán anexas a los escritos de fundamentación de las partes, teniendo el recurrente 10 días para presentarlo tras la recepción del expediente y 5 días la contraparte para dar contestación. A partir de ese punto, el juez de alzada contará con 30 días prorrogables para dictar sentencia. Muchas gracias.